Los inventos y la creatividad son un ejemplo claro de la evolución de nuestra sociedad guatemalteca. Gracias al conocimiento y perseverancia del hombre, se han inventado artefactos y productos que mejoran la subsistencia, satisfaciendo las necesidades y mejorando la calidad de vida. Los inventores guatemaltecos se han caracterizado por su determinación y creatividad, encontrando soluciones a problemas y facilitando el trabajo. Los resultados surgen de mucho esfuerzo, de ensayos previos, de no rendirse ante el error y por sobre todo de invertir tiempo, dinero y mucha perseverancia. Existen guatemaltecos ejemplares que le han apostado a toda una idea y sus nombres han salido agregados a la lista de los inventores más famosos del mundo, patentando su creatividad e innovación. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Inventos guatemaltecos para el desarrollo, y para ello nos acompaña don Fernando Mazariegos, inventor del ecofiltro. Sea bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, es para mí un gran honor y un placer estar con ustedes y colaborar en el programa y en el desarrollo de Guatemala. El ecofiltro, ¿qué motivó a hacer su invento? ¿Cómo llega usted a este producto innovador? ¿Y qué aportes puede hacer realmente para el desarrollo de la población guatemalteca? Sí, así en palabras sencillas y muy rápidamente le podría decir que esta idea surgió en la década del los años 80, cuando laboraba para el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, ICAITI. Creo, no porque haya trabajado ahí, que era una de las instituciones más reconocidas nacional e internacionalmente. En ese entonces estaba, llamémoslo así, empezaba la moda de las tecnologías apropiadas para el beneficio y desarrollo social de la población. Entonces presentamos un paquete de proyectos al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y fueron aprobados. Uno de estos proyectos fue el de filtros de agua, que tenía unos objetivos muy simples y muy puntuales. Uno era obtener agua potable para la población rural. Dos, que fuera utilizando materias primas y materiales locales de bajo costo y fabricado localmente. Y después de 2 años de investigación, que nos costó un poco, llegamos a la conclusión que un artefacto producido por los artesanos guatemaltecos, mezclando barro o arcilla con arena de río y acerrín de madera, una mezcla en proporciones adecuadas y tamaño de gránulo adecuado, daba un prototipo que reunía las condiciones para potabilizar el agua. ¿Y en qué consiste realmente el ecofiltro? El ecofiltro consiste en 3 recipientes, que es el ecofiltro en sí, que es el artefacto que lleva los 3 ingredientes que he mencionado, un recipiente que puede ser de plástico o del mismo barro, dependiendo del gusto del usuario, y la tapadera con su grifo. El filtro va en la parte superior, ahí se coloca el agua y al cabo de 8 horas, de 1 hora, tiene aproximadamente 2 litros de agua potable. El filtro opera por gravedad, no necesita corriente eléctrica, y ese es uno de los éxitos que ha tenido a nivel mundial y nacional para que sea un instrumento de desarrollo y de salud ambiental en las poblaciones rurales. ¿Qué beneficios, señor Fernando, ha traído el ecofiltro a los hogares guatemaltecos? Pues en realidad, en el año 96, con Familia de las Américas, una organización no lucrativa que es la que actualmente tiene una fábrica de filtros, desarrollamos un proyecto con varias instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional, 8 instituciones, incluyendo el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, la Organización Mundial de la Salud, la Universidad Rafael Andívar y otras instituciones, para hacer un estudio referente a la aceptabilidad y el beneficio del filtro.
También un proyecto que duró 2 años, a los cuales se demostró... ¿Cuál es realmente el beneficio, don Fernando? El beneficio es que baja la tasa de mortalidad infantil porque la población más afectada por el consumo de agua que no es potable es la población infantil, y este es un medio para evitar eso. Ese estudio demostró estadísticamente, después de 2 años, de grupos de 100 familias, que el uso del filtro primero era aceptado por la población, por los niños, y que reducía hasta en un 55% los casos de diarrea en la población tipo que usamos para... ¿Y qué regiones son o podrían ser las más beneficiadas, y cuánto de agua se puede filtrar en un periodo de 24 horas? En un periodo de 24 horas diría que tiene un rango de 12 a 14 litros de agua, dependiendo del adecuado uso que se le dé al filtro, porque como opera por gravedad, se le tiene que estar agregando constantemente agua para que la presión haga que la filtración sea más eficaz y mayor. Se usa en las áreas rurales principalmente, pero actualmente en el estado en que las consecuencias ambientales que hay en el país, de lluvia o no lluvia, entonces yo diría que en muchas cabeceras departamentales y aún el área urbana, el filtro puede ser un elemento adecuado para usarlo. Señor Fernando, ¿cuál es el precio aproximado del ecofiltro y dónde lo puede conseguir la población? Actualmente lo fabrica la fábrica Ecofiltro, que está en la antigua Guatemala, saliendo de Ciudad Vieja, en San Pedro Panorama. 13A es el número de la casa. El precio tiene un precio estimado. Hay diferentes tipos de filtros dependiendo si es forma individual o forma colectiva, digamos, para escuelas o colegios. Pero el inicial cuesta 350 quetzales, que tiene un recipiente de plástico. Normalmente el primer diseño se hizo con un recipiente de barro, pero debido a la fragilidad del elemento ese y el transporte para diferentes lugares, se decidió hacerlo de plástico. Pero eso no es motivo para que se siga usando el de barro, e incluso hacerle un tipo de decorado de acuerdo a la artesanía propia de cada región. Necesitamos los precios que decía. 350 quetzales el filtro y un poco más de ese valor para el filtro grande comunal o para escuelas. Y el otro filtro... lo pueden adquirir a los teléfonos que nos están apareciendo en pantalla. Así es, así es. Ahora, su invento es muy importante no solo para Guatemala, sino para todo el mundo, y particularmente en las áreas más necesitadas. En el año 2003 y 2004 el Banco Mundial reconoció el ecofiltro ganando el premio Marketplace Award. ¿Qué significa ese premio para usted, para Guatemala? ¿Y cómo realmente incentiva la creatividad y la innovación? Bueno, para mí ya se puede imaginar que una satisfacción personal y profesional muy grande, porque el premio lo consideran primero por la efectividad del filtro, y segundo porque fue un desarrollo que no lo hice con fines lucrativos, sino que después de terminar la investigación prácticamente fue donado al mundo para un desarrollo social, pues. Muy importante que un inventor guatemalteco dé un aporte al mundo. Estos ecofiltros se pueden conseguir, como usted lo dijo, en 25 países: Centroamérica, Ecuador, Cuba, Haití, Bangladesh, Camboya, India, China. Así es. En fin, lo felicitamos, don Fernando, por ese aporte a nuestra Guatemala, por ese aporte al mundo, y definitivamente que pueda mejorar la salud y la nutrición de los guatemaltecos a través de la utilización del ecofiltro. Muchas gracias por haber estado en este primer bloque de inversión y desarrollo. A ustedes. Vamos a un corte y luego continuamos con el segundo bloque. Los inventores guatemaltecos son reconocidos a nivel mundial, caracterizándose por su creatividad e imaginación con inventos sobresalientes como el ecofiltro, el café soluble, la encaparina, que han facilitado las actividades cotidianas y han mejorado la calidad de vida de las personas. Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo bloque nos acompaña don Marco Antonio Alvarado,
inventor del comal de gas, de estufa de gas y leña, de deshidratadores, de tostadores de granos básicos, de portabolsas de basura y muchos otros inventos. Don Marco Antonio, ¿en qué consiste el comal de gas que usted inventó y por qué es importante esta innovación que está dando mucho beneficio a Guatemala y a muchos países del mundo? Sí, precisamente hace ya un buen tiempo, más de 15 años, a través de una pequeña investigación que hicimos, nos dimos cuenta de que el 90% de las tortillerías usaban leña y vimos unos datos que eran más o menos 150 camiones de leña que entraban diariamente aquí a la capital. Entonces decidimos investigar y empezamos. Lo primero que hicimos fue crear un quemador redondo, porque la gente usa comales redondos y las estufas cuadradas no las aceptaban. Entonces decidimos trabajar en una estufa redonda que le llamamos nosotros comal de gas propano. ¿Y qué tan amigable es con el ambiente del comal de gas, señor Marco Antonio? En primer lugar, el contraste del ya no usar leña y usar gas. Esa es la primera parte. Pero ya la segunda parte es la economía que tiene este comal de gas, dado a una serie de factores. Por ejemplo, lo que son el uso de aislantes, del uso de refractarios y digamos los problemas que encontrábamos que le quemaban los pies. Entonces todo eso tiene que estar cubierto. Tuvimos que hacer una serie de cambios para que la gente se sintiera cómoda trabajando y al mismo tiempo que pudiera economizar dinero para poder vivir mejor. Y ese es el comal que estamos viendo en muchas tortillerías, como lo podemos apreciar en estas imágenes. Exactamente. Ahora, usted creó un nuevo modelo de estufa también, estamos hablando de otro invento. ¿En qué consiste? ¿Cómo no? Mire, esta estufa consiste en, primero, regresar un poquito al pasado. Las estufas que se usaban anteriormente eran de leña y con plancha. Actualmente nosotros usamos esa misma teoría pero con gas. Entonces, el quemador que hemos diseñado nosotros entra en una cámara. Entonces esta cámara calienta una plancha superior, pero el fuego tiende a ser el 60% para arriba y el 40% para abajo. Entonces ahora aprovechamos también la parte de calor que da para abajo. Esto tiene una gaveta donde se puede cocinar, hacer todo lo que se llama una gratinadora, usualmente que son muy caras, y esta estufa le da el uso de estufa para cocinar y el uso de gratinadora para seguir cocinando o hacer otro tipo de... No hay necesidad de estar gastando una gratinadora en este caso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y también usted ha creado el tostador de granos. ¿En qué consiste el tostador, señor Marco Antonio? Este tostador consiste en que lo puede manejar manualmente en un tamaño pequeño, usando siempre el mismo quemador. Entonces, este quemador calienta el cilindro y esto pues va tostando o secando los granos. Y entonces esto, la economía del gas y el uso manual, aunque ahora también hemos hecho con también eléctricos donde ya están trabajando hasta 2 quintales de producto en un tiempo relativamente corto, o sea que en una hora están ya procesando 4 quintales, porque cada 30 minutos está renovándose el producto. Y usted tiene muchos inventos y tiene una deshidratadora de frutas, se puede deshidratar, me imagino que limón, mango, manzanas o otro tipo. ¿En qué consiste realmente? Consiste en que hemos visto que no hay necesidad de tener materiales caros. Entonces, esta deshidratadora tiene una funda de tela
pero la tela es de algodón. Entonces vemos que el algodón nos resiste hasta 130 grados centígrados. Y para deshidratar tan solo necesitamos de 60, 70 grados. Entonces no hay ningún problema de que pueda haber algún incendio ni nada, porque lo único que le llega es calor. ¿Y este deshidratador se pudiera utilizar en las comunidades para que los productores que producen en pequeña escala también pudieran aprovechar sus cosechas y no perderlas y a veces no tenerlas que vender a un precio sumamente bajo? Así es, ese fue precisamente el propósito de que exista un deshidratador pequeño con uso de gas. Por ejemplo, usa 1 libra de gas cada 5 horas. Entonces el costo es realmente bajo y en algunos lados que hay mucho calor también se aprovecha mucho mejor el calor porque el tipo de quemador absorbe bastante oxígeno. Sí, y el usted oxígeno se también diseñó un horno de pan. ¿En qué consiste y qué beneficios da? Este horno consiste en hacer un fuego invertido, se llama. Entonces todo el fuego siempre va de abajo hacia arriba. Entonces en este horno nosotros lo que hicimos fue poner el horno, el calor afuera, entra por arriba del horno y por una chimenea tiene que bajar. Entonces el calor es de arriba hacia abajo. Agradecemos su Pues participación. mire, me alegra en mucho Inversión y esto Desarrollo. porque uno de los problemas que se encuentra es el patrocinio de hacer estas cosas. Bueno, aquí están Porque viendo uno los solo- teléfonos, su dirección de correo electrónico, de cómo se pueden comunicar con usted y estoy seguro que miles de personas estarán en comunicación con usted para aprovechar estos inventos que definitivamente mejoran la calidad de vida de los guatemaltecos y de muchas personas en todo el mundo. Le agradecemos por haber estado, le incentivamos a seguir adelante y más guatemaltecos como usted necesitamos. Muchas gracias. Vamos a un corte y luego continuaremos con el tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo. Orgullosamente, el comal de gas, inventado en Guatemala, se hizo merecedor del premio de mejor invención para el medio ambiente a nivel mundial, Inventores 2000 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y medalla de plata en la Exposición Mundial de Inventores Taiwán 2008. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este tercer bloque nos acompañan don Miguel Ángel Castroconde padre y don Miguel Ángel Castroconde hijo, quienes son pioneros en la fabricación del primer avión en Centroamérica y el Caribe. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. ¿Cómo surge la idea de fabricar un avión, don Miguel Ángel? Bueno, esto se remonta hace algunos años, bastantes años, pues la idea de remontarse en el vuelo es extraordinario, es maravilloso, y como no teníamos los medios como para estar alquilando una nave, yo soy piloto, una nave para volar y todo, decidimos con mi hijo, a través de ciertos conocimientos que adquirimos, entonces hacer este avión. Señor, ¿cuánto tiempo les tomó construir el Quetzaltenango 1? Nos tomó 3 años. 3 años. Lo principiamos en 1900, a finales del 99 para terminarlo, hacer el primer vuelo que fue bastante distanciado de cuando se terminó, el 12 de mayo del año 2003. Ahora, ¿qué capacidad de vuelo tiene este avión centroamericano? Más o menos tenemos un límite de 3 horas y media, digamos. La capacidad de vuelo son 3 horas y media. Es decir, que podemos volar dentro de todo el territorio guatemalteco y llegar hasta Tegucigalpa, inclusive en Honduras. Tegucigalpa, El Salvador, perfectamente. Desde Quetzaltenango. Sí, ¿verdad? desde Quetzaltenango. Ajá. Ahora, ¿qué planes tiene para comercializar su invento? Bien, hemos tratado de abrirnos paso ahí, en todo esto, pero resulta que por el medio de asunto de la aviación, que es bastante chico, entonces no hemos logrado aún hacerlo. Siempre estamos nosotros en contacto con gentes que están dentro del movimiento de la aviación y hablamos de esto y ellos, viera usted, nosotros somos muy bien recibidos dentro del círculo de la aviación en Guatemala. Bueno, no solo dentro de Guatemala, sino dentro del mundo. Ahora, ¿qué se siente ser los pioneros en Centroamérica y el Caribe de haber creado un avión y ponerlo a disposición y estar a la altura de los países desarrollados? Bueno, realmente tal vez no se puede expresar, no se puede decir cómo se siente uno, pero es una satisfacción muy grande haberlo logrado. Y con esto también se pone en alto y damos a nuestra gente de Guatemala a entender que
realmente podemos hacer cualquier cosa en Guatemala. No, pues chicles, dulces, no, podemos hacer industria, podemos hacer cosas superiores a lo que muchos están acostumbrados. Pero también chicles, porque nuestros chicles llegan al Medio Oriente, llegan a Pakistán, esos chicles de cardamomo, por ejemplo. ¿Qué combustible utiliza el avión Quetzaltenango 1 y cuántos kilómetros recorre por galón? Bueno, mire, el combustible que nosotros usamos es súper de carro, de cualquier vehículo normal. Es porque en Quetzaltenango no hay combustible de avión, avgas que se llama. Entonces utilizamos la super de vehículo y el motor está dispuesto para trabajar con ambos combustibles. ¿Y el kilometraje en este caso cuánto hace Fíjese por que galón? Expresamente no hay. Esto lo medimos por tiempo. Digamos, consume 5 galones de combustible por hora. Ese es y más o menos vuela de 110 a 120 millas por hora. Ahora, los retos mecánicos, los retos de la ingeniería y toda una serie de limitaciones que existen porque no tenemos a veces todos los medios al alcance, demuestran realmente que los guatemaltecos somos capaces, que somos emprendedores, que tenemos visión, pero ¿cómo hicieron realmente para poder integrar un avión y un invento de alta tecnología? Bien, nosotros tuvimos que buscar asesoría en los Estados Unidos. Fuimos allá con las personas que hacen este tipo de avión y les preguntamos y estuvimos pues ahí 15, 20 días con algunos que nos estuvieron dando todos los... No pudimos absorber todos los conocimientos, pero de lo que logramos fue lo que trajimos aquí. Y posteriormente, por teléfono, nos comunicábamos con ellos que conocían de todo eso. Hay gentes que, oigan, sí, pueden hacer un jet, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos ayudó en parte a nosotros, porque aquí en Guatemala era un poco reducido el asunto. Y ellos no se atrevían, digamos, en Guatemala, cuando veníamos aquí y preguntábamos, nos vivimos en Shela, ¿verdad? Los mecánicos, ustedes están haciendo, no, a saber, decían, porque no sabemos, ¿verdad? Porque no podían comprometerse también con una cosa tan delicada. Nosotros nos tardamos pues, tanto, porque es bastante, 3 años, por 2 razones, porque lo hicimos paso a paso todo para llegar a que no tuviera ningún problema. A la fecha, el avión tiene 200 horas de vuelo y no le hemos tenido que hacer ninguna modificación. ¿Cuál sería su mensaje final, don Miguel Ángel, para que todos los guatemaltecos aprovecháramos ese espíritu emprendedor que todos llevamos dentro y diéramos nuestro mejor esfuerzo para usar nuestra creatividad e innovación? La verdad es que lo que necesitamos, aparte del sacrificio, es la tenacidad. Eso es lo que nos hace mantenernos. Caemos y tenemos que levantarnos y volver a hacer las cosas. Y yo creo que los guatemaltecos somos igual que cualquier otra gente en el mundo. Y podemos desarrollarnos perfectamente en ese ámbito, el de la aviación, como de cualquiera, como el de nuestros antecesores maravillosos. Entonces, no se necesita más que la tenacidad dentro del aprendizaje que se necesita para ello, el sacrificio y, como dicen, a darle. Así es, los guatemaltecos somos capaces, igual que todas las razas del mundo, y a veces, en algunos casos, mucho mejor. Don Miguel Ángel, usted como segunda generación, ¿qué mensaje mandaría a esos jóvenes que realmente están deseosos de dar lo mejor de sí y cómo hacer un trabajo en equipo con sus anteriores generaciones, en una forma muy resumida? Yo les instaría a que realmente fueran familias unidas y que tuvieran mucha comunicación con sus padres, porque gracias a Dios no solo es en una situación, sino que también hicimos deporte juntos y hicimos muchas cosas juntos, permanecemos juntos todavía, pero realmente hay que tener mucha unidad en la familia desde pequeños, sus hijos, con sus padres, para poder hacer cosas juntos. Valores y trabajo en equipo. Exacto. Y aquí también tenemos a nuestro director, con quien también hacemos trabajo en equipo en este programa Inversión y Desarrollo. Excelente. Les agradecemos bastante por haber estado en este tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo. Y qué orgullo que compatriotas guatemaltecos hayan desarrollado un avión que puede ser comercializado en cualquier país del mundo. Pero también queremos decirle a todos estos hermanos guatemaltecos que nos ven que los guatemaltecos somos capaces, somos los inventores del cero a nivel mundial desde nuestros ancestros mayas. Somos los inventores de los sistemas de riego más importantes del mundo. Y como diría también un amigo cantautor guatemalteco, cuando se inspira en las mujeres, si no existe, lo inventamos. La perseverancia de los inventores facilitan las actividades cotidianas de los seres humanos
encontrando cura a enfermedades, disminuyendo el tiempo de traslados y la optimización de recursos de toda naturaleza. Los inventores guatemaltecos desarrollan su creatividad y su innovación poniéndola al servicio de la población guatemalteca y de toda la humanidad. En la actualidad, diversos inventos de Guatemala son utilizados en todo el mundo. Por ejemplo, el café soluble, técnicas de operaciones del corazón, la incaparina, el ecofiltro, el cual es usado para obtener agua potable en diversos países de América Latina, África, Asia, entre otros. Muchos de estos inventos han sido fabricados siendo amigables con el ambiente, no perjudicando para nada la vida del ser humano ni del consumidor. Exhortamos al sector público y privado, a las universidades, a las escuelas, a los institutos, para que inviertan en ciencia y tecnología, para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y cualidades, para que desarrollen ese espíritu emprendedor en beneficio de la población guatemalteca y de la humanidad. Los guatemaltecos definitivamente somos grandes y vamos por más para lograr un mejor desarrollo integral, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo comunitario, pero por sobre todo una mejor calidad de vida. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso